Buenos días a todos y a todas. Voy a quedarme aquí para poder ver el PowerPoint porque no tengo un texto a la mano. Enrique, ¿dónde está Enrique Gutiérrez? Bueno, Enrique, muchísimas gracias por la invitación y me alegra mucho poder compartir este rato con Javier. Javier nos ha dado una verdadera clase además de mucho fundamento para comprender lo que es el compromiso, pero sobre todo, Javier, no solamente es esto intelectualmente, sino que lo es por su propia apuesta personal. Son miles las personas en Colombia que le deben la vida a Javier, que ha ido a sacar las víctimas de los lugares más difíciles y que ha convivido con sus amigos y sus amigas, esos 230 o cerca de 230 compañeros suyos en la comunidad de San José de Apartadó asesinados. Yo me voy a ir a una cosa más concreta, pero justamente esta aproximación de Javier es una gran contribución para contextualizar lo que quiero compartirles. Y quisiera comenzar por un ejemplo que a mí nunca se me olvida. Quizás ustedes recuerdan el nombre de ese guerrillero llamado Iván Ríos, que al final un compañero de él lo mató, le cortó la mano y presentó la mano para conseguir una recompensa de 2.000 millones de pesos. Teníamos una discusión juntos una noche en el Magdalena Medio, porque él era el comandante del Frente 24, y siempre la conversación la hacíamos a partir de un reconocimiento mutuo, serio. Yo empezaba diciéndole: mire, Iván, yo no sé por qué hacen ustedes muchas de las cosas que ustedes hacen. Entre otras, ese día Iván tenía a 6 personas secuestradas o retenidas que estaban con antifaz para que yo no pudiera saber quiénes eran. En aquella noche yo me quedé a dormir en el campamento. Yo no sé por qué hacen ustedes estas cosas, pero yo creo que ustedes las hacen convencidos que es lo mejor que pueden hacer por Colombia. Entienda que lo que nosotros estamos tratando de hacer es lo mejor que podemos hacer por este país, y eso daba lugar a una conversación muy franca, de mucho respeto, pero siempre nos íbamos al fondo, al problema de la conciencia. Y yo empecé la conversación diciéndole: a mí me es muy difícil entender, yo quiero ver el problema de conciencia, que estando ustedes luchando por la libertad de este país, para liberarnos del neoliberalismo y liberarnos de tantas opresiones, vos tengas aquí a 6 personas a las que les has privado de la libertad. ¿Eso cómo se compagina? Claro, se trataba de una conversación en serio, pero ratos después en la conversación, él me dice: usted es jesuita, ¿no es cierto? Le dije: sí. Es que Iván era economista de la Universidad de Antioquia, estaba enterado. Usted es jesuita, sí. Ustedes tienen unos colegios en todo el país, ¿no es cierto? Y ustedes son los dueños de la Universidad Javeriana, ¿no es cierto? Le dije: sí. Y me dice: mire, ustedes han formado la clase dirigente de este país, ¿no es verdad? Le dije: bueno, en parte. Me dijo: mire lo que ha hecho la clase dirigente de este país contra los campesinos y contra el pueblo. Lo traigo porque, claro que me planteó un problema. Y lo más bello de todo es que me hizo sentir que todos nosotros somos responsables, de todos los lados, de lo que ha pasado en este país. Y lo traigo porque lo que estaba diciendo Javier, por supuesto, va derecho hacia allá. Bueno, está bien, vieron la primera diapositiva, es de la fórmula de 1550, en que se nos invita a nosotros a ser reconciliadores para acabar con las contradicciones y, si ustedes quieren, la violencia entre los desavenidos. Pero me quiero referir en este momento a lo que está en juego en el país. Yo creo que nosotros estamos enfrentando una crisis espiritual muy profunda,
no voy a profundizarla, pero que en el fondo es una falta de toma de conciencia honda, en el sentido de lo que Nora ayer y Javier hoy nos plantearon. Aquí hay un problema, antes, créanme, y es lo que yo iba a tratar de desarrollar, antes que una crisis económica, que por supuesto la hay por el neoliberalismo, antes que una crisis cultural, que una crisis de destrucción del medio ambiente, etcétera, lo que hay de fondo es una crisis espiritual profundísima, de ruptura del ser humano entre nosotros, y es por eso una llamada muy honda a todos nosotros, supremamente delicada, que requiere mucho cuidado pedagógico. Obviamente, esa crisis nos ha llevado a una situación en que se marchita la vida en todos los sentidos. No quise decir se destruye el desarrollo, sino que es la vida misma en todas sus formas, en el contexto de la totalidad social y en el cuidado del medio ambiente y de poder dejarle un mundo bueno, sano a las generaciones futuras, está totalmente dejada de lado y estamos metidos, que es lo más delicado, en un momento de una tenaza política tremenda. Yo creo que vamos a producir un Brexit en Colombia. Ustedes saben, la gente que votó por salir de Europa no votó en contra de Europa, sino que votaron en contra de David Cameron. Querían sacarse al ministro, entre otras por la imposición del neoliberalismo en muchas partes de Inglaterra. Yo me temo mucho que en esta contaminación de los tóxicos políticos en lo que estamos jugando en Colombia, en este sentimiento que hay contra Santos como presidente, ese tóxico va a empujar una decisión en contra a lo que se decide en el pueblo por el sí y el no en las próximas decisiones en contra a la paz. Vencer a Santos es tumbarle su proyecto de paz, afirmar a Uribe es plantear el no. Esa es la tenaza política, y yo quisiera invitar justamente a que tomemos conciencia. Lo que voy a decir no es una campaña por el sí, no, a mí no me interesa eso. Lo que está en juego no es ni el presidente, ni el futuro de Santos, ni el futuro de Uribe, ni el futuro de las FARC, ni el futuro del ELN, sino la posibilidad de que vivamos como seres humanos. Quisiera invitarlos a ustedes a reflexionar sobre esto, que es el punto que a mí me parece importante. Cuando a mí el otro día un niño en San Ignacio, me puse a molestar con los niños ahí en el corredor, y un niño me dice, yo odio a Santos. Bueno, en otro sitio me hubiera podido decir, yo odio a Uribe. Pero claro que me quedé pensando de dónde viene eso, ¿verdad? Eso no viene del colegio. El colegio, yo sé el mensaje del colegio, eso viene de los papás, y viene de la familia, y viene del contexto social, del filtro de que nos hablaba Javier. Y hay que sacar a la gente de esa tenaza política. Sigamos. Y yo quiero plantearles el problema de la conciencia en el manejo del conflicto. No hay nada más grande que el conflicto. Creo que ustedes estuvieron haciendo unas teatralizaciones de conflictos. No hay cosa más grande que el conflicto. El conflicto nos hace crecer a todos. El conflicto es extraordinario para la vida en sociedad. El conflicto nos hace comprender que uno tiene que valorar al que piensa distinto a uno, que uno tiene que respetar la preocupación del otro, que por ejemplo cuando el campesino viene a pedir ante un terrateniente que le respete su tierra, el terrateniente fácilmente no capta la preocupación del otro. El campesino está pensando en la comida de sus hijos, está pensando en el futuro de sus cosechas. El conflicto nos enseña sobre todo a respetar la intención del otro. Lo normal es que cuando los campesinos salen a la calle, como pasó recientemente con la protesta de la cumbre agraria, hay mucha gente que tiende a pensar, esos tipos son unos subversivos, esos son unos hijuemadres que quieren hacer daño, que quieren destruir este país. Y seguramente su intención es una intención bella, están tratando de que haya seguridad alimentaria en Colombia, por eso están luchando. Pero desde el otro lado también uno puede pensar inmediatamente que la intención de los empresarios es una intención perversa. El conflicto nos enseña a aceptar responsabilidades de lado y lado.
El conflicto arranca porque hay un problema estructural no resuelto y un problema grave. Por eso se arma el conflicto y todos hemos contribuido en alguna forma a que ese problema grave prevalezca, o porque lo hemos impuesto estructuralmente o porque no hemos tenido el coraje de confrontarlo oportunamente. Y el conflicto nos hace asumir soluciones conjuntas. Yo creo que una de las cosas más importantes en el país hoy en día es educar para crecer en el conflicto, para valorar el conflicto, para tomar conciencia de lo que eso significa como enriquecimiento humano. Un poco lo que dice Antonio Machado, ¿verdad? Tu verdad no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Sigamos. El conflicto negativo es otra cosa. El conflicto negativo es cuando uno de entrada dice, el otro no cabe en la solución. Estos son unos campesinos que tienen detrás a la guerrilla y no los podemos aceptar. Estos son unos capitalistas que hay que ponerlos por fuera porque con ellos no se puede armar este asunto. El otro no es confiable, de ninguna manera. Y yo por eso, yo no me puedo sentar con alguien al cual yo no le puedo conceder ningún tipo de aceptación porque con él no podemos ir a ninguna parte. El otro es peligroso. Y yo comienzo a decir, miren, la seguridad está en juego, la tranquilidad de todos. Entre más nos acerquemos a estos tipos, más en peligro quedamos. Y entonces usted disemina el miedo y el odio, que es lo que se hace en estos casos. Y claro, no es posible negociar. Sigamos. El problema con esto es que a nosotros se nos impuso el conflicto negativo. El positivo es el que nos hace crecer en conciencia, el negativo es el que nos desbarata. Y como vamos a ver después, cuando el conflicto negativo se impone, el conflicto negativo termina excluyendo al otro de la mesa, sálgase que con usted no se puede hacer nada. Como se hizo, por ejemplo, en el Frente Nacional Colombiano, nos quedamos solamente los liberales y los conservadores, los otros que se quiten, porque si no, no se puede resolver lo que queremos en este país. Aquí entre nosotros se impuso el conflicto negativo por la historia que tenemos, que llevamos 2 siglos ya de violencia, claro, por la indignación que existe ante los derechos vitales tantas veces violadas, entonces los niveles de desconfianza ante los violadores son muy grandes, porque hay la idea de que hay vidas que valen más, los empresarios hay que cuidarlos, mucho más importante que unos indios que están haciendo bulla, porque hay la obsesión de que las armas son las que dan seguridad, y la seguridad militar es muy importante, porque hay mucho dolor de parte de las víctimas de todos los lados, la gente que fue secuestrada, que no tiene ninguna confianza, y pues por supuesto por estos líderes populistas que sobre esto aquí agarran inmediatamente posibilidades, son los ídolos que dan tranquilidad, sigamos. ¿Puedes poner la otra diapositiva? ¿Qué es lo grave de cuando se impone el conflicto negativo? Que los grandes problemas estructurales que justamente se resuelven manejando positivamente el conflicto nunca se resolvieron en el país. La exclusión, hay que ver lo que es el Chocó hoy en día y cómo sigue siendo. Yo estaba en el Chocó hace poco porque le estuve dando los ejercicios espirituales a los sacerdotes del Chocó. Se acabó la subienda por el río Atrato, ya no hay. Ya no suben los pescados por el Atrato, las destrucciones que ha hecho la minería son espantosas, el Chocó está postrado. La inequidad, pues ustedes entren en Google y se van a encontrar Colombia es uno de los 7 países más inequitativos del mundo. Es que aquí un presidente de banco se gana 150 millones de pesos o 120 millones de pesos y hay personas que se ganan el mínimo y ustedes saben, con un poquito de teoría económica uno sabe que la productividad de una empresa es corporativa, son todos. ¿Con qué derecho me dice usted que el gerente aporta más a la productividad, aporta 1000 veces más a la productividad que uno de sus empleados? La tierra, la concentración de la tierra pues es espantosa. La coca, que tiene otros problemas de fondo, la exclusión porque al campesino no se lo ha dejado entrar a los mercados legales en el campo.
La corrupción, estamos entre los 6 o 7 países, en Google también los presentan más corruptos del mundo, a todos los niveles. La destrucción de la naturaleza, la politización de la justicia, la inseguridad. Entre más armas hemos tenido, más inseguridad. Lo que quiero decir es, estos son problemas estructurales, hondísimos en el país, nunca resueltos, y no resueltos porque no sabemos manejar creativamente el conflicto, dejándonos vulnerar en conciencia y ver que tenemos que transformarnos y hacer soluciones en que quepamos todos. Claro, como solemos decir, eso no se queda así, eso se hincha. Y cuando usted mezcla esto con posiciones ideológicas de insurgencia que se pueden legitimar ante estas barbaries, y cuando usted mezcla esto con posiciones ideológicas que producen el paramilitarismo, y usted encuentra que hay formas de financiar esto con la coca y con la minería ilegal, pues nos vamos al conflicto armado, y la misma guerra se vuelve un problema complejísimo entre nosotros. Sigamos. En consecuencia, lo que les acabo de decir, creo que eso es exactamente lo que estaba tratando de hacer. El lío se vuelve tremendo, los problemas se han ido agigantando en el país. Les pongo uno solamente de la destrucción del medio ambiente. Estaba leyendo el estudio que se ha hecho sobre el río Magdalena, que se lo está ahora canalizando para hacerle una vía fluvial. Ha habido estudios muy buenos, de tipo de gran cuidado químico y físico. ¿Saben cuántas toneladas de suelo nosotros tiramos al año por la cuenca del Magdalena Medio al Atlántico? Toneladas. El suelo es lo más rico que tiene un país. El suelo, recomponer el suelo le toma a usted 100 años. En el suelo están todos los microorganismos. Aquí está Joe, que es el que sabe eso entre nosotros, pero, ¿saben? Nosotros estamos tirando 180 millones de toneladas de suelo hoy al Atlántico. Y esto es la destrucción de los bosques, la entrada con la minería, el no haber comprendido que había que terraciar los suelos para que las cuencas se volvieran alcancías de agua. Colombia va a toda velocidad hacia un desierto. Esos son 500.000 toneladas de suelo al día. Eso lo miden por la cantidad de arenas y de barros que van en las aguas, por tonelada métrica, por tonelada cúbica de agua, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo. Eso es lo que los niños no les enseñamos. En este país podría ser, como lo dice el Papa dice que los grandes lugares de gran riqueza ecológica debían ser, los habitantes de esos lugares tienen una responsabilidad ante el mundo de proteger estos lugares. El segundo país con más ecosistemas del mundo, solo nos gana Brasil porque es 8 veces más grande, y tenemos la mitad de los páramos del mundo, y esto se está destruyendo a una velocidad inmensa. Sigamos. Pero yo quiero, ¿a dónde veo yo el núcleo del problema espiritual? En la moral de la guerra y en el colapso de la divinidad. Y quiero hacerlos pensar en esto un poquito, porque esto poco se considera. Sigamos. Esto de la Guerra Santa. Hace un par de meses el Papa nos invitó a un grupo que fuimos, había gente de todas partes, vino gente de la India, de Filipinas, de los países árabes, y estuvimos analizando esta teoría de la Guerra Santa que está hoy en el Catecismo Católico, todavía está. Y del otro lado, la idea era enfrentar esto y plantear un paradigma de la expresión no es la Guerra Santa, perdón, la expresión que existe en el Catecismo es la guerra justa. Y el Papa nos invitó a que pensáramos en un paradigma distinto, que es el paradigma de la paz justa, para quitar la guerra justa del Catecismo Católico y poner la paz justa. Yo me acuerdo de esto porque me acuerdo el teólogo que tenía Mancuso. Yo fui a ver a Mancuso porque estábamos erradicando manualmente con campesinos la coca en el Magdalena Medio y teníamos mucho miedo que Mancuso atacara a los campesinos. Y Mancuso tenía un teólogo ahí. Y yo tuve una discusión con él porque acababan de hacer la masacre de la Gabarra y la masacre del Magdalena. Y le dije, ¿usted qué está haciendo aquí? Me dijo, es que usted no entiende nada de la ética de la guerra.
Nosotros sabemos que hay 20.000 guerrilleros de la FARC en Colombia y que ellos se meten en los pueblos entre sus amigos jóvenes, y hemos calculado que para que muera un guerrillero tenemos que matar por lo menos a 20 personas en el entorno del guerrillero, y lo vamos a hacer. Con eso sabemos que vamos a tener 400.000 personas muertas. Pero no importa, si lo hacemos, le evitamos a Colombia una guerra civil en que morirán 6 millones de personas. Le estamos ahorrando a Dios 5.600.000 personas. Los primeros mártires, muchos de los primeros mártires cristianos fueron mártires porque no aceptaban entrar al ejército romano. Los mataron por eso. Hasta que Constantino en el año 313 hace que se bautice todo su ejército. Y entonces San Agustín desarrolla la idea de la guerra justa, porque ahora todos los soldados romanos eran cristianos. Y Tomás después va a empujar esto con matar amando, como diría San Agustín, o matar para proteger las tranquilitas, in ordine, claro, pero es el orden del emperador, el orden del Papa, que se lanza entonces a la conquista, a la Inquisición, a las cruzadas, a los estados pontificios. Ustedes recuerdan aquel requerimiento, el momento del requerimiento con los indígenas, que se le leía a los indígenas, montado sobre la teología de Jesús Dominus Orbis, que ha entregado el orbe al Papa, y el Papa le ha cedido todas estas tierras al rey de España. Si ustedes se someten, sus mujeres y sus tierras serán respetadas. Si no se someten, viene la guerra justa sobre ustedes, y ustedes tendrán que pagar por esa guerra, por los costos de esa guerra. Viene luego la independencia. Es que todas estas cosas, como este país nuestro fue primero una comunidad religiosa antes de ser una nación, eso es real en Colombia, y fue casi hasta 1950, cuando viene la insurrección de la libertad y la gente se pone del lado de Bolívar, el Papa León XII y nuestro Papa Pío VII, que restauró la Compañía de Jesús, primero él y luego León XII, hacen bulas diciendo que la guerra justa es la del rey de España, no la que está haciendo el libertador Bolívar, ni los libertadores de América, y por eso los 401 sacerdotes que pelean por la libertad en México son rechazados por los papas, y por eso Monseñor Jiménez en Popayán en 1819 excomulga a todos los católicos y a todos los sacerdotes que están luchando por la libertad, la guerra justa. Por eso, monseñores, luego vienen las guerras del Partido Conservador contra el Partido Liberal. 6 de esas guerras son guerras contra los liberales malos. Y Monseñor San Ezequiel Romero, por el Papa Juan Pablo II, está convencido que hay que matar a los liberales y recoge plata para esa guerra. Y para que mi llamada a la conciencia de los cristianos siga valiendo después de mi muerte, puso en su testamento: quiero que sobre mi féretro se ponga un letrero que diga: ser liberal es pecado mortal, por guerra justa. Y después 5 sacerdotes se entran al ELN bajo una máxima que plantea Camilo: no ser revolucionario. Monseñor Ezequiel Moreno termina diciendo: ser liberal es pecado mortal. Camilo, en su programa, Camilo tiene cosas extraordinarias, pero Camilo también tiene la idea de la guerra justa, y Camilo lleva en el alma: no ser revolucionario es pecado mortal. Entonces aquí estamos. Ese es el escenario nuestro, y yo creo que estas cosas nosotros tenemos que mirarlas con mucha profundidad en lo que está pasando con la conciencia, sigamos. Y por otro lado, por supuesto, está el colapso de nuestra propia dignidad, ¿verdad? Esta guerra se volvió cada vez más complicada. Yo creo que sobre todo el narcotráfico confundió inmensamente las cosas, se volvió un infierno. Yo me acuerdo al comandante Marcos, cuando nos estaba entregando el canadiense hace como unos 18 meses, que habían secuestrado en la cordillera de San Lucas, cuando nos íbamos a montar al helicóptero. Marcos, que fue después dado de baja por el ejército,
y que nos entregó al canadiense. Estábamos con el arzobispo de Cali, nos íbamos a montar en el helicóptero y Marcos le habló por primera vez y le dijo, vea, le dijo textualmente así: hermano, perdónenos, pero es que todos estamos atrapados en esta guerra. Y esto lo hace pensar a uno mucho en la manera como tenemos que mirarnos todos en Colombia, en la forma como hemos quedado atrapados en esta realidad. Pero lo que sobre todo quisiera llamar la atención es sobre la barbarie, y que nos puso con tanta fuerza en evidencia tanto la Comisión de Verdad de Gonzalo Sánchez como los trabajos que hicieron Javier y otros para mostrarnos la totalidad de lo que había sido la guerra en Colombia en este proceso de paz. Es decir, es que estamos hablando de 1975 masacres, de las cuales 1.370 fueron hechas por los paramilitares, 340 por la guerrilla, 122 por el ejército, pero masacres salvajes. Miren, además masacres en que a nosotros nos dejaron absolutamente solos. Me acuerdo cuando la masacre de Barranca Bermeja, ¿ustedes creen que llegó alguien a acompañarnos en ese dolor tan profundo? Felizmente, y esto lo hizo Javier, allá llegó el Tribunal de los Pueblos posteriormente a hacer un juicio sobre lo que había pasado. La masacre del Salado, es que la gente la dejaron absolutamente sola. La masacre de la Gabarra, masacres de civiles, en que mataban a 40 personas, 80 personas, 100 personas. En México se han matado mucho entre narcotraficantes de lado y lado. Pero cuando mataron a civiles, cuando mataron a los 48 estudiantes, México se ha movilizado más de 50 veces. Los colegios, las universidades. Esto no puede volver a pasar en México, en Colombia no. Esto lo vimos por televisión. Más de 27.000 secuestros hasta 12 años, más de 3.000 falsos positivos que cojan a los muchachos inocentes, pobres, los lleven a la montaña. En nuestro ejército, el ejército de los héroes de Colombia, que nosotros queremos en nuestra educación, nuestro ejército, matan a los muchachos y los presentan como guerrilleros muertos en combate, ejecuciones extrajudiciales, desaparecidos. Yo en esto siempre me acuerdo del protagonista de Las uvas de la ira, de la novela, que en un escenario en que él llega a Baja California, donde van este tipo de violencias tan salvajes, se encuentra con un montón de gente y les habla y les dice: ustedes no son humanos. Si ustedes fueran humanos no tendrían cara para vivir en la sociedad en la que están viviendo sin reaccionar a lo que está ocurriendo. Sigamos. Esto después es el colapso de nuestra dignidad, que uno no puede dejar que esté pasando tanta barbarie sin decir: paremos todo esto y arreglemos lo que está pasando en esta barbarie. Pero esto es lo que ¿por qué los traigo acá? Porque a mí lo que me ha ocurrido con lo que ha pasado en La Habana, y he tenido la oportunidad de estar varias veces en La Habana, particularmente con las víctimas, como voy a contarles, es que lo profundo de esa negociación, y tiene que ser así, porque es que 4 años hablando duro no puede menos de transformar la conciencia de las personas que están hablando. Es un cambio de conciencia, es una metanoia en términos griegos. Es lo que realmente se produjo ahí, ¿verdad? Un metanoien. Es una conversión de la conciencia, por supuesto, es una conversión. Y donde el llamado a la consistencia fue fundamental y al rescate de la dignidad. Es muy distinto el Iván Márquez que hace el discurso de Oslo, que es un discurso absolutamente radical, donde difícilmente uno ve por dónde se va a poder conversar ante esta posición que se va totalmente en contra no solamente del capitalismo, sino de cualquier forma de mercado, que señala muy duro a los empresarios del campo en Colombia y la posibilidad de negociar con ellos. Al Iván Márquez, que hace 3 meses le escribe una carta al secretario de Estado de los Estados Unidos y le dice: nosotros estamos dispuestos a encontrar un camino al interior, seguiremos con nuestros ideales, pero serán ideales que nos trabajaremos en democracia al interior del camino posible hoy en día en el mundo.
Y es muy distinto el pastor Alape, que era el jefe de las FARC en el Magdalena Medio, cuando tuvieron a los 9 ingenieros de la palma de aceite secuestrados, y que en la conversación me decían a mí, porque la posición era, aquí no va a haber ni un centavo, nosotros no aceptamos que por las vidas humanas se den plata y por la libertad humana, eso lo destruye a uno mismo. Y ellos me decían, tenemos listas las 9 bolsas de polietileno y cada mes les vamos a mandar un cadáver si no nos entregan la plata. Ese era el texto de la conversación. Al pastor Alape, que va, después de todo esto y después de estar en La Habana en toda esta conversación tan fuerte, va a Bojayá, se presenta ante las comunidades, reconoce con su acto la responsabilidad de las FARC y lo dice de una manera supremamente delicada. Ustedes debieron ver el video. Ojalá que algún día ustedes nos perdonen, lo cual muestra la delicadeza de quien sabe que el perdón es una cosa muy difícil. Todo esto ha pasado en ese contexto, sigan por favor. Y yo creo que lo que se aprendió en La Habana fue el aprendizaje en el más difícil de los conflictos. Los otros conflictos eran conflictos por la tierra, tenemos que resolverlos, conflictos ante la corrupción, conflictos ante la inequidad, pero el conflicto profundo que La Habana vio fue el conflicto contra el ser humano. Nosotros nos estamos destruyendo, nosotros hemos vulnerado nuestra dignidad, los educadores, la iglesia, todos los gobiernos, la FARC por supuesto, el ejército que estaba allí presente, todos hemos vulnerado nuestra dignidad. Ese es el gran conflicto nuestro, ese problema hay que resolverlo. Y no lo resolvimos con el opositor político, que es fácil, el tipo que tiene una idea política distinta a la mía, o con el contrincante social, sino con el enemigo a muerte. Ahí se sentaron los que se estaban matando entre ellos. Por eso fue tan importante, a partir de finales del segundo año, que estuvieran los militares también. Y resolvimos el problema estructural humano, que es el que dice, no nos podemos seguir matando, esta guerra es injusta de los dos lados. No tiene sentido que nos sigamos victimizando entre nosotros y sigamos victimizando al país. Esto hay que pararlo. Eso es La Habana. ¿Y por qué se hace? Porque, claro, en el horizonte tenemos que parar de matarnos para podernos meter en serio en los otros conflictos, de los otros problemas estructurales que nunca resolvimos, porque siempre la justificación fue, no resolvemos el problema de la tierra porque detrás están los guerrilleros armados, o no podemos los sindicatos presionar. El sindicalismo se acabó en Colombia. Nosotros llegamos a tener 75% de sindicalismo en Colombia, hoy en día hay 5%. El sindicalismo aprendió que le tenía que tener mucho miedo a los paramilitares que estaban detrás. Entonces el problema de la inequidad creció y creció y creció. Resolvamos, acordemos que nunca más nos vamos a matar y entonces nos podemos sentar a conversar para resolver los conflictos que nunca hemos sido capaces de resolver, hacer el conflicto positivo. Es decir, aprendimos a resolver el conflicto positivo en lo más duro, entre los que nos estábamos matando, sigamos. Pero para esto las víctimas fueron centrales. El escenario de La Habana cambió totalmente desde el momento en que llegaron las víctimas. Quiero referirme a eso un momento. Sigue, por favor, a ver si... Miren, las víctimas a nosotros nos enseñaron ahí en el escenario de La Habana, que era más grande que este salón. De un lado estaba el gobierno, y estaban el general Naranjo y el general Mora y 2 o 3 más del ejército. De este lado estaban las FARC, los hombres y las mujeres. Aquí se ponían las víctimas. Iban dando sus testimonios. Allá estábamos con Monseñor Luis Augusto Castro. Luis Augusto iba dando la palabra a las víctimas. ¿Qué hacen las víctimas en La Habana? Cuando llegan, hubo mucha discusión si venían o no venían las víctimas. Finalmente llegan. Nos atacaron mucho a nosotros que elegimos a las víctimas porque decían, ¿y por qué no llevan sino solamente víctimas de las FARC? No, es que el problema es el conflicto colombiano, este lío tan macho que ha venido de todos los lados, y llevamos
33% de las FARC, 33% de los paramilitares y 33% del Estado, del ejército y de la policía. Eso era lo que estaba ahí como víctimas. Cuidamos, eso sí, que la mayoría fueran mujeres, porque las mujeres son las que más han sufrido en esto. No puedo contarles todas las historias, pero quiero decirles, las víctimas hacen allí 3 cosas que fueron muy impresionantes sin que las hubiéramos preparado para eso. Entonces se tenía miedo entre ellas, porque las víctimas de la guerrilla eran consideradas como sospechosas de ser paramilitares, y las víctimas de los paramilitares eran consideradas sospechosas de ser amigas de la guerrilla, ¿me comprenden? Y los grupos eran de todos. Pero ellos hacen 3 cosas. Primero, nos hacen sentir tremendamente los salvajes, lo espantosos que somos los colombianos y las colombianas, sobre todo los colombianos, pero mucho más los colombianos, cuando queremos destruir al otro ser humano. Cómo somos capaces de romperlo, de humillarlo, de llenar las comunidades de terror y de silencio, de dejarlas sin salida. Miren, la señora de Planadas, una campesina que llega ahí y nos cuenta cómo ella estaba embarazada. De pronto entran unos señores de la Móvil 8, unos soldados, la cogen a ella y le dicen que declare que ella es la amante de uno de los 2 hombres que traen, y ella se resiste. Ella nos dice que ella no tenía nada que ver con esa gente. El soldado la coge contra la pared de su casita y la golpea varias veces para que hable, y ella se resiste. A las 6 horas ella le dice al soldado: déjeme salir a orinar, que me siento muy mal. El soldado la saca y se le viene la hemorragia, esto lo cuenta ella, se le viene el feto, y el hombre coge un perro que tenían de estos de guerra, le abre el vestido y pone a que el perro se coma Eso es la guerra. La guerra pero la guerra es además hacer esto público para que todo el mundo se llene de pánico. Pues es también la señora que viene del Nogal, de Bogotá, una señora que nos cuenta cómo en el Nogal muere su hijo, que estaba con la novia, tomándose un café, y habían llamado al otro hijo, que cuando entraba a unirse con su hermano, explotó la bomba. El uno murió, el otro quedó parapléjico, y esta es una mamá viuda que les decía: ¿qué me quedó a mí de vida en esta locura? La señora Turbay, que cuenta sus 6 años de secuestro y cómo en el secuestro le mataron a su mamá, las FARC, y le mataron a su hermano. La historia de los falsos positivos. Las señoras del Salado, que a mí me impresionó mucho, porque cuentan cómo trajeron al pueblo a las niñas y a los niños y a las mujeres, los llevaron al parque central del pueblo, que es un parquecito, y delante de ellas y de ellos fueron degollando a cada uno de sus hijos mayores de 14 años y a cada uno de sus esposos. Fíjense, esto es Colombia, pueblo colombiano. Lo que quiero decirles es que las víctimas nos hicieron sentir eso, es decir, la capacidad de barbarie que hay en nosotros cuando queremos mostrar algo terrible dentro de nosotros. Ahora, las mismas víctimas, todas, en una manera u otra, salen de ahí. Después de dar ese testimonio, ellas mismas dicen: pero los colombianos no somos solamente eso. No, los colombianos somos capaces de salir de este lodazal. Los colombianos somos capaces de volver a creer en nosotros. Los colombianos somos capaces de volver a darnos la mano. Los colombianos somos capaces de volver a confiar. Somos capaces de reconstruir este país. Somos capaces de amar. Somos capaces de luchar por la paz, de perdonarnos. Posteriormente, cuando a finales del año pasado yo volví con un grupo seleccionado de estas víctimas al acto en que se firmó el acuerdo sobre la justicia transicional y restaurativa, las víctimas vinieron. Y fue un momento duro para ellas, porque ellas protestaron en La Habana, pidiendo: ¿por qué no se nos dejó participar en la conformación del acuerdo? Y se nos invita al momento de la refrendación.
y se retiraron un rato a hablar, a ver qué decidían, pero luego volvieron a la sala. Ya se había leído todo el acuerdo y dijeron, vamos a apoyarlo. Sentimos que es nuestra responsabilidad porque estos procesos sabemos que son incompletos, que son inacabados, que son imperfectos, pero nos comprometemos nosotros las víctimas a que vamos a estar encima para que toda víctima sea reparada, para que todo guerrillero que quede aquí en la vida civil sea protegido en su vida, para que se diga toda la verdad, para que se acepten todas las responsabilidades. Asumieron una responsabilidad tremenda, es decir, vamos nosotros, aceptamos porque vamos a cuidar este proceso, lo aceptamos como una responsabilidad colectiva. Sigamos. Bueno, de esa posición del arreglo de ese problema estructural profundo y esos cambios estructurales, se sigue la posibilidad de ese problema estructural básico del ser humano, se sigue la posibilidad de que enfrentemos, por supuesto, estas cosas tan complicadas que vienen inmediatamente: la construcción estructural de la paz, la transformación de la política, del campo, y esto va a ser muy difícil. Los muchachos que ustedes están educando hoy, esos muchachos que están hoy en día en bachillerato, incluso los que están al final de la primaria, esto va a ser un cambio de 20 años, poder hacer los cambios estructurales que Colombia necesita, y a los niños hay que prepararlos para eso. Vamos a tener que acabar con la corrupción, transformar completamente el campo, proteger el medio ambiente, terminar con la coca, que supone ampliar la economía legal, con derechos y equidad para que pueda haber posibilidades para todo el mundo. Yo estoy en este momento en la Comuna 13 de Medellín viviendo, y uno como tiene la formación de 7 años de economía, está todo el tiempo viendo mercado por todas partes. Eso es lo mismo de Cali, y lo mismo de Medellín, y lo mismo de Bucaramanga, y lo mismo de Cartagena, y lo mismo de Barranquilla. Puras economías ilegales, dominadas por aparatos que se llaman los úsugas y los urabeños y los gaitanistas. Eso es cierto, vinculados con la coca, donde muchachos de buena voluntad no tienen otra manera que la ilegalidad para ganarse la vida, y que activan la economía de Medellín y activan la economía de Cali porque se mueven grandes capitales. Pero eso es Colombia en este momento, y parecería que la ciudad, honradamente, nuestra ciudad y nuestra universidad no se da cuenta de eso. Eso está lleno de violencia. Esos son los problemas estructurales que hay que enfrentar una vez que termine el conflicto. Y esa es la apuesta. Así la terminación es ya tan frágil. Sigamos. Lo que pasa con esto de la transformación de la conciencia en La Habana es que se pasa de glorificar la violencia. Volamos 17 torres, rompimos yo no sé cuántos oleoductos, somos unos héroes porque bombardeamos a la FARC, a repudiar la violencia, a aceptar que todos somos responsables. Vean, yo le oí decir a Iván Márquez un día, al finalizar uno de estos eventos de víctimas, en el discurso que decía Iván al final, de pronto dice: esto es demasiado dolor, esto nosotros no lo podemos arreglar. En una toma de conciencia, es que me quiero devolver un momento para contarles el tipo de hechos en que las víctimas nos mostraban. Los colombianos no somos solamente eso. Alan Jara cuenta sus 12 cárceles, 12 veces en 12 cárceles distintas de estas de alambre, terribles, las describe, y al final termina diciendo: pero yo no he venido aquí a pedir que a mis captores los metan a la cárcel y les hagan sufrir lo que me hicieron sufrir a mí. No, yo no he venido a eso. Yo he venido a pedirles que nunca más haya secuestros en Colombia. Y la señora indígena que llevamos de Tacuelló, que contó cómo a su hija de 16 años, con el novio, cuando salían de una fiestecita de indígenas, los habían avalado a las 10 de la noche, y vinieron las 2 mamás a ver a los muchachos, y el ejército no se los dejó tocar. Y al día siguiente salen en el periódico de Cali los 2 muchachos vestidos de guerrilleros dados de baja, muertos en combate.
Y esa mujer, allí mismo en La Habana, cuando termina el testimonio, coge un candelabro, una vela grande, la prende y se la pone sobre la mesa al general Mora. Y le dice: general, pero nosotras no estamos aquí para que esta noche continúe. Venga y trabajemos por la luz de este país, hagámosla juntos. Y Leider, el de Bojayá, el negro de Bojayá, nos cuenta en la sala cómo fue Bojayá, cómo llegó primero el ejército y se tomó al pueblo, cómo el ejército le deja el pueblo a los paramilitares, cómo la guerrilla atacó y el pueblo se volvió un campo de batalla, cómo las mujeres pidieron que se metieran los niños y las mujeres en la iglesia, cómo los paramilitares se parapetearon enfrente de la iglesia, cómo la FARC tira la bomba, 72 muertos de un totazo. Y Leider termina y le habla a Iván Márquez y le dice: vea Iván, ustedes son responsables de lo que pasó en mi pueblo, ustedes tienen que pagar por esto, esto no se queda impune. Y luego se voltea donde el general Mora y el general Naranjo y les dice: ustedes son responsables, esto no se queda impune, ustedes pagan por esto. Y luego le habla a los dos y les dice: ¿saben cómo van a pagar? Ustedes no se levantan de esta mesa hasta que no se acabe esta guerra en Colombia. Claro, eran unas cosas muy hondas lo que las víctimas nos estaban diciendo, pero nos estaban diciendo esto, que sí es posible la reconciliación y que sí es posible el perdón. Sigamos. Quisiera decirles una cosa antes. Fíjense que como por eso a partir de allí La Habana se focaliza o se inspira en las víctimas. Entonces viene el acuerdo de entregar a todos los desaparecidos con la Cruz Roja Internacional. Y sabiendo que se van a demorar, la Cruz Roja les dice eso, se demoraba por lo menos 15 años, si queremos buscar la mano de huesos que hay que entregar en este país. Javier, que ha estado en eso desde hace por lo menos 15 años, sabe de esta historia. Y si no se puede, poderle decir a las familias: se hizo todo lo posible, pero no se logró nunca nada más. Por eso, a partir de eso, se crea la Comisión de Verdad y Responsabilidades, que va a recorrer todo el país, terminados los acuerdos, región por región. Por eso se define la justicia transicional y restaurativa, en la conciencia de que la gente no cambia simplemente en la cárcel, sino que tiene que asumir la restauración de todos los lados, de los grandes males que se hicieron al país, y restaurarse a ellos mismos en una actitud proactiva, no simplemente recibiendo un castigo o una pena, porque eso no restaura a las personas, pero sí aceptando limitaciones de la libertad, y si no dicen la verdad toda, si se les prueba que fallaron a la verdad, pasándolos inmediatamente a la justicia penal, hasta por 20 años. Por eso coge tanto volumen la reparación a las víctimas, por el cuidado de los que estuvieron en la guerra, la decisión de que hay que acabar con el paramilitarismo, y por eso, a mi juicio, se va a demorar seguramente más meses el que se pueda avanzar en La Habana, porque se está sobre eso. Hay que ir al fondo del problema para que nos dejemos de matar en Colombia. Iba a decir una palabra sobre el perdón, pero ya se nos pasó el tiempo y entonces veo que... Son dos cosas. Esto que ustedes lo saben, ¿verdad? Con el perdón hay que ser extraordinariamente cuidadoso. Uno no puede llegar ante las víctimas a pedirles que perdonen, porque el dolor que hay en las víctimas en Colombia es descomunal. Y por eso lo primero que hay que hacer es escuchar a las víctimas, recibirlas en su dolor, acompañarlas en su dolor. El perdón es un milagro. Es un verdadero milagro, puede que emerja, pero lo primero que necesita la persona es ser acogida en las inmensas injusticias y los sufrimientos que lleva. Es individual, no es negociable. Uno puede negociar cosas de la reconciliación. Ustedes dicen la verdad y a cambio van a tener justicia restaurativa y transicional. Ustedes dejan las armas y a cambio pueden participar en política. Pero usted no puede negociar el perdón. El perdón usted lo regala gratismente o no lo da. No significa olvido, al contrario, hay que recuperar toda la memoria de las víctimas. Fue la gente que murió buscando el día en que nos respetáramos en los derechos humanos. Sobre todo para que nos quede muy en el alma de la decisión de nunca más, esto nunca más puede volver a pasar entre nosotros.
Por eso la memoria es tan importante. Lo que sí significa el perdón es deponer el odio y el apetito de venganza. Es la decisión de incorporar al victimario a la sociedad, pero pues es, como les digo, es un acontecimiento gratuito, es una gracia de Dios, que yo creo que requiere todo este silencio que nosotros vivimos en los momentos espirituales hondos, como es una gracia de Dios el que un hombre se atreva a pedir que le perdonen. También es una gracia de Dios. Monseñor Caro, un día, el obispo de Soacha, que le han tocado las madres de Soacha, hablando del perdón, me decía, mire, en el perdón yo he visto que hay 5 pasos, que sería bueno que la gente lo entendiera. El primero es cuando uno le dice al victimario que me mató mi mamá, y que me mató, o que a una muchacha le mató su novio o su esposo. Cuando uno le dice al victimario, usted me hizo a mí mucho mal, pero sepa que yo a usted nunca le haré mal en mi vida, que le quede claro. El segundo paso, ¿sabe una cosa? Usted a nosotros nos desbarató, pero yo nunca dejaré que otras personas le hagan mal. El tercer paso, yo sé que usted es muy difícil que se incluya en nuestra sociedad, yo sé cómo lo mira usted la gente, pero de mi parte, yo haré todo lo que pueda para que sus proyectos puedan florecer en mi sociedad, para que usted tenga un espacio aquí. Y los otros 2 pasos sí son mucho más tremendos, ¿verdad? Cuarto paso, ¿sabe una cosa? Usted que nos hizo tanto mal, tanto dolor, en mi familia nosotros hemos decidido quererlo a usted. Pues es un poco lo que le dijo Jessy Reyes a Belisario Betancur. Belisario vino, en estas cosas de perdón, Belisario vino a la Universidad de Ibagué a finales del año pasado. Yo acompañé al viejo y él, en esa universidad, ya en una universidad muy liberal, pidió perdón por las víctimas del Palacio de Justicia y pidió perdón a la familia Reyes Echandía por no haberle pasado al teléfono a su papá que le estaba diciendo, ¿se acuerdan? Presidente, pare esta invasión del ejército que nos van a matar a todos. Belisario pide perdón ahí, la gente se emocionó y ese auditorio de liberales se puso de pie y lo aplaudieron como 5 minutos. Y luego habló Jessy Reyes, ministro de Justicia, que le dijo, yo no le voy a hablar como ministro, yo vine aquí como un hijo de mi padre. Yo no lo puedo perdonar en nombre de toda la gente del Palacio de Justicia. El perdón es una cosa personal, pero yo sí he hablado con mi familia y yo quiero decirle que yo personalmente y mi familia lo perdonamos. Es nuestra contribución de familia a la reconciliación de los colombianos. En un gesto que pidió de los 2, de Belisario pedir perdón y de los hijos de Reyes Echandía pedir perdón. Y lo último que les quería mostrar, pero eso es de Gustavo Baena sobre el perdón, pero Gustavo siempre nos ilumina, la charla de Gustavo a los obispos, que es... ¡Ay, faltó el 5.º paso! Gracias. Les había dicho que el 4.º paso era ese, ¿verdad? Nosotros hemos decidido quererlo, que es lo que le dice la familia Echandía, Reyes a Belisario, y se dan un abrazo que nos conmovió a todos. El 5.º paso es peor, mucho más terrible. ¿Sabe una cosa? Yo he decidido dar la vida por usted. Usted que nos hizo tanto mal, y yo he decidido entregar la vida por usted, pues que eso ya es el tope, eso es Jesús en la cruz. Partido de bandidos que somos todos, yo he decidido dar la vida por ustedes. Que después el Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Paro aquí, porque es que si nos metemos en la teología de Gustavo se vuelve esto muy largo. Gracias. Muchísimas gracias.